Gracias y paz, amados. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra reunión en directo de la Iglesia Gracia y Fe. Saludos a todos, sed bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos en esta hora. Nuevamente estamos a jueves, estamos en directo. Aquí son ahora las 19:01 y estamos preparados para seguir con la serie de enseñanzas respondiendo correctamente. Si tú estás viendo este vídeo en cualquier otro momento, sé bienvenido igualmente. Gracias por estar ahí y creemos firmemente que vas a ser edificado con la enseñanza de hoy, en la que vamos a hablar acerca de fe y vamos a seguir hablando acerca de la importancia de entender la clase de fe que tenemos y algunos puntos importantes que vamos a ir desarrollando. Así que mientras esperamos que más personas se vayan conectando, os invito a que podamos compartir, todo el que quiera, que podamos ir compartiendo mientras vemos que ya hay personas que se conectan. Por ejemplo, tenemos a Charo en Madrid, a Charo y Manuel les mandamos un fuerte abrazo. Gloria a Dios. Así que vamos a compartir. Gloria a Dios. Pronto estaremos por Madrid. Tenemos que ponernos de acuerdo, Manuel, Charo, para poder estar ahí prontito y recuperar nuestros viajes a Madrid y nuestras visitas a Madrid. Gloria a Dios. Tenemos a Lucía también allí en Pereira. Gloria a Dios. Saludos a todos allí también. Y como decía, vamos a intentar compartir. Vaya. Aquí estamos. Vamos a compartir. Tenemos a Angie, Beethoven y toda nuestra amada familia también en Cumaná. Tenemos a Jair desde Buenaventura, Colombia también. Esto no va muy bien hoy. Así que bueno, perdón si no podemos saludar a todos. Os invito a que compartamos. Vamos a compartir la enseñanza de hoy. Y así podemos alcanzar a más personas. Recordad que cuando acabe la enseñanza no solamente queda disponible aquí en Facebook, sino que también estará disponible en YouTube y luego el audio también en iVoox. Si todavía no habéis visitado nuestro canal de YouTube o no os habéis suscrito, os invitamos a que podáis suscribiros para que podamos cada vez ser más y podamos también hacer nuestras retransmisiones en directo por YouTube y alcanzar a más personas. Gracias a Dios, hemos llegado ya a 900 suscriptores, así que estamos muy cerca. Alguien puede decir, wow, todavía queda mucho, pero es que tal y como estábamos hace un año y medio, os aseguro que estamos muy cerca de llegar a los 1000. Gloria a Dios por ello. Así que os invito a que compartáis el canal de YouTube, que invitéis a otras personas a que se conecten, a que se suscriban y así que podamos ser de edificación a más personas. Tenemos por ahí a Lauri, a José, a toda su familia también. Un abrazo fuerte. Dios es bueno siempre, gloria a Dios. Estamos expectantes por la enseñanza de hoy, expectantes para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de su gracia maravillosa, en el conocimiento de su obra completa. Dios es bueno, gloria a Dios. Muy bien, comparto un poquito más mientras otros se van conectando y nos disponemos ya a orar juntos, perdón, y a recibir la enseñanza de hoy. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a disponernos para orar. Tenemos por ahí a Prudencio también, le mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias por estar ahí conectado. Y vamos a orar juntos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si
Si usted puede, allí donde está, cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este hermoso tiempo. Tenemos también a Ballester, también un fuerte abrazo. Gloria a Dios, gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Oramos, vamos a dar gracias y vamos a estar expectantes por la enseñanza de hoy. Papá, queremos darte muchas gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno, gracias porque tú nos amas de forma incondicional. Gracias, papá, porque sabemos que somos tus hijos amados en los cuales tú tienes complacencia. Es un privilegio formar parte de esta familia, saber que somos el cuerpo de Cristo en la tierra, saber que se nos ha dado máxima autoridad y que podemos disfrutar del nombre de Jesús y que podemos disfrutar de la vida en Cristo y que podemos disfrutar de todo aquello que tu gracia maravillosa nos ha entregado. Papá, gracias por este hermoso tiempo donde nuevamente podemos estar recibiendo la enseñanza de tu palabra, un tiempo en el que podemos seguir creciendo en conocimiento. Es por ello que oramos, para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos una vez más y que en esta hora podamos ver aquello que hasta hoy no habíamos visto. Papá, te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tú nos enseñes. Nosotros tomamos la decisión de inclinar nuestros oídos a tu voz, de inclinar nuestros oídos a tu palabra. Tomamos la decisión de dejarnos enseñar por ti. Venimos con una actitud enseñable. Sabemos que necesitamos y queremos seguir aprendiendo, seguir creciendo en conocimiento. Papá, oramos para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros cada vez más y más. Que Cristo, que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa, de todo lo que fue hecho a nuestro favor, de saber quiénes somos nosotros en Cristo, qué podemos al estar en Cristo y qué tenemos por causa de estar en Él. Gracias, papá, porque creemos que tu palabra es sembrada en buena tierra y tu palabra produce resultados y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Oramos ahora por cada persona que recibe esta enseñanza, esté donde esté. Y oramos para que se manifieste tu gloria en cada uno de ellos, para que se manifieste tu presencia en cada hogar, en cada lugar, ahora tu gloria, tu presencia manifestadas. Esa gloria y esa presencia que portamos, que pueda ser manifestada en cada vida ahora, que pueda ser manifestada en cada hogar, cada familia reunida escuchando tu palabra, tu gloria manifestada en medio de ellos. Oramos para que se manifieste salud divina en cada cuerpo, sanidad en cada cuerpo. Ordenamos a todo dolor, todo malestar, todo síntoma que desaparezca ahora en el nombre maravilloso de Jesús y creemos que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, que Jesús sufrió todos nuestros dolores y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Gracias, papá. Gracias porque se manifiesta provisión en cada casa, se manifiesta provisión en cada hogar, porque todo ha sido suplido, todo ha sido pagado y no falta absolutamente nada. Gracias por matrimonios establecidos en Cristo. Gracias por hijos y nietos que sirven a tu propósito y a tu plan aquí en la tierra. Gracias, papá, porque todos juntos extendemos tu reino en la tierra. Todos juntos extendemos tu reino en la tierra. Gracias por los dones fluyendo, los dones en funcionamiento a favor de la gente, a favor de tu pueblo. Gracias, papá, por Cristo siendo predicado cada vez en más lugares, cada vez a más gente. Aleluya. Gloria a Dios, la extensión de tu reino avanzando, tu reino avanzando, tu reino avanzando. Oh, gracias, papá. Estamos tan agradecidos. Aleluya. Papá, yo te pido que tú me uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y yo te doy gracias porque en tu favor inmerecido, en tu maravillosa gracia, tú nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Gracias, papá. Estamos expectantes. Gracias, papá. A ti sea por siempre y para siempre toda la gloria,
porque solamente tú eres digno de ella. A ti sea la gloria, papá. Aleluya. Gracias, gracias. Gracias por la llenura y el mover de tu Espíritu Santo en nosotros. En cada vida, en cada hogar. Oh, gracias. Gracias, gracias. Gracias, tu iglesia reunida, tu iglesia congregada, en cada casa. Oh, gracias, papá. A ti sea la gloria siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios es bueno siempre. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, amados, sed todos muy bienvenidos. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Es un honor y un privilegio volver a encontrarnos. Y como decía antes, es tiempo para compartir. Si todavía no lo han hecho, les invitamos a que puedan compartir, por favor, para que podamos alcanzar a otras personas y para que otras personas puedan ser edificadas con la enseñanza de hoy. ¿Están preparados? Biblia, libreta, bolígrafo, todo listo, todo preparado. Ponemos el audio en marcha también. Aleluya. Respondiendo correctamente. Perdón. Semana número 15. Respondiendo correctamente, semana número 15. Y por la gracia de Dios, hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de la clase de fe que nosotros tenemos. Repito, la clase de fe que nosotros tenemos. Y para ello, nuevamente vamos a empezar donde lo dejamos la semana pasada y vamos a 2 de Pedro capítulo 1 verso 1, por favor. Para los que están anotando, recuerden la clase de fe que tenemos. 2 de Pedro capítulo 1. Ahora alguien puede decir, bueno, ¿será esto importante? Obviamente sí, porque el justo vive por la fe. Entonces, si el justo vive por la fe, entender fe es importante. Entender fe es determinante para nosotros. Por supuesto que predicamos gracia, por supuesto que predicamos a Cristo, por supuesto que predicamos la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, pero entendemos que todo lo que ha sido dado por gracia se disfruta por medio de la fe. Hay cosas que ya nos han sido dadas, por ejemplo, entendemos que la salvación ha sido dada a toda la humanidad, pero que solamente vamos a poder disfrutarla por medio de la fe en Cristo. Nunca hemos dicho que no hay salvación disponible para todos. Siempre enfatizamos y remarcamos que ninguna persona está fuera del alcance de la salvación. Sí. La salvación es para todos. Aún para aquellas personas, fíjese, la salvación es para los que supuestamente son más buenos y la salvación es para los que supuestamente son más malos. Sí. Hay salvación para todos, porque como decimos siempre, aquí no se trata de buenos y malos, se trata de vivos o muertos, de aquellos que estamos unidos al Padre por la gracia de Dios o de aquellos que están separados, pero que pueden ser unidos al Padre en Cristo. Entonces la salvación es para todos, pero se disfruta por medio de la fe. De la misma manera, la sanidad es para todos y se disfruta por medio de la fe. La provisión es para todos y se disfruta por medio de la fe. La bendición es para todos y se disfruta por medio de la fe. De ahí que sea tan importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de una fe correcta. Desde la primera semana creo que hemos ido diciendo que la gracia lo que produce es que coloca todo en su lugar y no permite que nada tenga un lugar equivocado. Si nosotros crecemos en el conocimiento correcto de la gracia, lo que va a ocurrir es que cada área o cada tema, si me permite decirlo de esa manera, cada enseñanza o doctrina va a tener su lugar correcto y se va a interpretar desde la posición y desde la óptica correcta. Si hablamos de, si hablamos de santidad, desde la gracia la santidad ocupa su lugar correcto. Si hablamos de sanidad también, si hablamos de finanzas también, si hablamos del cuerpo de Cristo, desde la gracia el cuerpo toma una relevancia clave y determinante. Y si hablamos de fe, vamos a darnos cuenta que la fe también tiene su lugar.
Y repito, es por medio de la fe que disfrutamos todo lo que se nos ha dado por gracia. Pero la fe jamás debe ocupar o debe tratar de ocupar el lugar de la gracia, porque la gracia es la que lo ha dado todo y la fe es la que nos permite disfrutarlo. ¿Sí? Pero, obviamente, es por gracia, por medio de la fe. No las separemos, no las dividamos. Gracia y fe trabajan juntas. Amén. Entonces, de ahí que sea importante que nosotros sepamos qué clase de fe tenemos. Porque lamentablemente hemos sido, y hablo por mi parte, recuerden que siempre hablamos desde lo que hemos vivido nosotros o desde lo que hemos podido escuchar, a veces hemos sido mal enseñados respecto a la fe. A veces se nos ha, o sin que se nos haya enseñado mal, se han creado conceptos equivocados o conceptos erróneos respecto a la fe. Por ejemplo, los dos conceptos que veíamos la semana pasada. Personas que piensan que no tienen nada de fe o que no tienen una fe suficiente, o personas que se han venido arriba y que piensan que tienen la fe más alta de todos y que son gente de una super mega fe y que tienen una fe impresionante. En el cuerpo de Cristo, amados, todos tenemos exactamente la misma fe. Porque en el cuerpo de Cristo la fe no se define en base a lo externo, la fe se define en base a la persona de Jesucristo. Y a todos se nos ha dado la misma fe, que es la fe en Jesús, es la fe en Cristo, es la fe en su obra completa. No es una fe en nuestro propio esfuerzo, no es una fe en nuestra obediencia, no es una fe en nuestro propio hacer, no es una fe ni siquiera en nuestra propia fe, por así decirlo, sino que es una fe en la persona de Cristo, porque una fe establecida en la persona de Cristo es una fe sólida y es una fe inamovible, porque Cristo es la roca eterna, la roca que permanece para siempre, la roca inamovible. Por lo tanto, cuando la fe está colocada en lo que es inamovible o inalterable, esa fe se convierte en algo sólido, en algo estable. El problema de algunas personas es que han fluctuado en su fe porque no la han colocado en el lugar correcto, porque no solamente colocan su fe en Cristo, sino que la tratan de colocar en su propia obediencia, creen que van a ser sanos en base a lo que hagan, creen que van a ser prósperos gracias a sus diezmos y ofrendas. Entonces hay gente que dice, no, es que yo tengo fe en mis diezmos, dicen algunos, ¿no? Pero la fe no debe estar en los diezmos, la fe debe estar en Cristo. Porque o yo tengo fe que Dios me bendice, porque yo tengo fe que gracias a que me congrego Dios me bendice. Pero la fe no debe estar en mi congregar, porque a lo mejor algún día no me congrego. Claro. A lo mejor algún día, por el motivo que sea, no voy ese día a la reunión o no me conecto. Recuerde que para nosotros el hecho que usted esté conectado, para nosotros usted se está congregando. Y obviamente lo digo respetando a las personas que tienen a sus pastores respectivos y que tienen a sus congregaciones. Pero me refiero que a las personas que decidieron ser pastoreados por nosotros, aunque no estén en un local, aunque no nos veamos físicamente, para nosotros esto es estar congregados. Lamentablemente, lo decíamos el domingo y lo vuelvo a repetir, algunos se han olvidado de eso. Algunos se han olvidado y ya piensan que todo vuelve a ser en lo presencial y que en lo presencial está la bendición. En el local está la unción, en el local está la bendición. Yo no creo eso. Yo creo que ahora mismo, aunque yo estoy aquí en mi casa y usted puede estar en su hogar o en su lugar de trabajo, yo creo que ahora mismo, mientras estamos predicando a Cristo, hay poder sanador de Dios disponible. Y yo creo que ahora mismo, mientras el Evangelio es predicado, hay personas que están siendo sanadas, hay personas que están experimentando sanidad en sus cuerpos, hay personas que están experimentando un milagro en sus vidas. Mientras Cristo está siendo predicado, los milagros se manifiestan, los milagros suceden, y no hay que estar en un local para que eso ocurra. Eso está ocurriendo ahora, en este momento, mientras el Evangelio está siendo predicado. Usted está disfrutando su milagro. Mientras el Evangelio está siendo predicado, usted está notando ahora cómo su cuerpo está sanando de los pies a la cabeza. Mientras el Evangelio está siendo predicado, ese tumor se está desapareciendo ahora. Ese bulto desaparece de su cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús, se seca de raíz ese bulto, se seca de raíz ese tumor, porque Cristo está siendo predicado y el milagro se está manifestando. Gloria sea a Dios, aleluya,
Aleluya. Ese dolor desaparece ahora en el nombre de Jesús. No es en el local, no está la unción. El evangelio de Jesucristo. Amén. Dice Lucas que en Jesús estaba el poder de Dios para sanar. Gloria a Dios. Por eso cuando Cristo es predicado, el poder de Dios para sanar se manifiesta. Hay milagros maravillosos, milagros asombrosos que se manifiestan. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, nosotros necesitamos entender que la fe debe estar colocada en el lugar correcto. Y como decía, estamos viendo qué clase de fe tenemos. Y lo que vimos la semana pasada, vamos a leerlo una vez más, por favor, entre otras cosas, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice así, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1, gracia y paz os sean multiplicadas. Perdón, estoy leyendo el 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, escuche bien ahora, una fe igualmente preciosa que la nuestra. He aquí un apóstol de Jesucristo. He aquí un apóstol que caminó con Jesús en la tierra. He aquí un apóstol que tuvo sus buenos momentos y sus malos momentos como los tenemos usted y yo. He aquí un apóstol que está escribiéndole a personas y él no tiene ningún problema en decir y en reconocer, porque es un apóstol con un entendimiento correcto, no tiene problema en decir y reconocer que las personas que van a recibir esta carta, que a las personas que se les va a leer esta carta, tienen la misma preciosa fe que él tiene como apóstol. Sí. Amados, en el cuerpo de Cristo no existe ni una sola persona que tenga más fe que cualquier otra. En el cuerpo de Cristo no permitamos a estos, y quiero que me entienda la expresión, pero no permitamos a los devoradores del cuerpo. Obviamente nadie puede devorar el cuerpo de Cristo, es un ente espiritual, pero compuesto por personas. Y lamentablemente hay algunos que tratan de devorar a las personas. Hay algunos que tratan de enseñorearse de la gente. Yo soy el ungido, yo soy el que tiene la unción, yo soy el que tiene más fe. Dependes de mi fe, dependes de la fe que yo tengo. Pero el apóstol Pedro dijo directamente, ustedes tienen la misma fe que yo tengo. Aleluya. Yo soy apóstol por la gracia de Dios, sí. Su gracia me ha hecho apóstol, que es una función nada más. Es una función nada más. No es una posición para estar por encima de los demás. Recuerde, y usted puede decir, Kenneth, eso lo repiten mucho y eres muy pesado, pero es que es muy importante. Es muy importante. Los apóstoles no están por encima de los demás. Así es. Los pastores no estamos por encima de los demás. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos la misma posición. Y todos en el cuerpo de Cristo tenemos exactamente la misma fe. Amén. ¿Qué fe es? Es la clase de fe de Dios. La misma fe de Dios es la que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos la fe de Dios en nosotros. La misma fe que tenía el apóstol Pablo en su momento. La misma fe que tenía el apóstol Pedro en su momento. La misma fe que tienen hoy cualquier hijo, cualquier hija de Dios. Exactamente la misma fe. Usted tiene un predicador que usted lo ve por la televisión, al cual usted respeta y que le edifica lo que enseña, y usted ve que ese predicador toca multitudes y alcanza multitudes. Bueno, déjeme decirle, amado, amada, usted que está en su casa viendo a ese predicador por televisión, déjeme decirle, la misma fe que él tiene es la misma fe que usted tiene. Así es. Es la misma fe. Es la misma fe. Porque Dios no hace acepción de personas y en Cristo se nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Voy a decir algo más, hijos amados de Dios. Así es. Luego, obviamente, en el cuerpo de Cristo desarrollamos diferentes funciones. Eso usted ya lo sabe. Por su gracia desarrollamos funciones. Pero la posición es hijo amado de Dios, hija amada de Dios, que tenemos la misma fe. Tenemos la misma fe. Venga conmigo a Gálatas, por favor. Yo quería recordar este verso porque es importante, porque yo sé que gracias a Dios usted y yo estamos creciendo en el entendimiento correcto, pero a veces es muy fácil desviarnos. Es muy fácil cometer el error cuando vemos una persona que hace una campaña y reúne, no sé, miles y miles de personas, o vemos que se manifiestan milagros, pensar, wow, ese es un hombre de gran fe.
No, amados, no existen los hombres de gran fe. Existen hombres y mujeres de fe en Cristo, que son usados por Dios para su propia gloria, no para la gloria del hombre que está siendo usado o de la mujer que está siendo usada, sino para la gloria de Dios. Amén. Debemos entender eso y debemos crecer en este conocimiento para no dejarnos deslumbrar pensando que no, es que si lo hace esta persona va a suceder de verdad, porque si lo hace esta persona tiene más fe. Lamentablemente, nosotros hemos conocido personas que, predicador famoso, permítame usar esa expresión, que venía, tenían a varios hijos enfermos, lo llevaban para que oraran. Venía Carlos Anacondia, lo llevaban. Venía Claudio Freixo, lo llevaban. Venía Benijín, lo llevaban para que oraran. Y nunca pasó nada. Nunca pasó nada, nunca sucedió nada. Y se supone que estos eran los ungidos de Dios, y lo digo con respeto hacia ellos, ni mucho, por supuesto. Pero a veces en el cuerpo de Cristo nos dejamos deslumbrar por estas cosas y nos ninguneamos. Cuando leímos la semana pasada que debemos tener todos un concepto de nosotros mismos correcto, ni más alto ni tampoco más bajo, sino entender quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? La fe que se nos ha dado por gracia. No hemos hecho nada para tener esa fe. No la hemos trabajado, no la hemos merecido, no nos hemos esforzado demasiado para tener esa clase de fe. Se nos ha dado esa fe por gracia. Gálatas capítulo 2, por favor. Aleluya, Dios es tan bueno. Amén. Gálatas capítulo 2. Recuerde, se manifiesta sanidad, gloria a Dios. Si usted está teniendo síntomas de fiebre, esa fiebre desaparece también, esa fiebre retrocede en el nombre de Jesús. Y desaparece, usted está sano, sana de la cabeza a los pies. Jesús llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 2, versos 16 y 20. Vamos a leer el 15 también. Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, escuche bien, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjese, ¿cómo hemos sido justificados nosotros? Nosotros hemos sido justificados por la fe de Cristo y al creer en Cristo. Esa es la fe que tenemos. La fe que tenemos es la fe en Cristo. No es la fe en una denominación. No es la fe en un hombre o en una mujer, en un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. No es la fe en una congregación. No es la fe, es la fe en Cristo. Verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, la misma fe que Jesús tuvo es la misma fe que yo tengo. Con la misma fe que Jesús se movió en esta tierra, con esa misma fe nosotros nos movemos en esta tierra. Por eso dice la Biblia, si usted recuerda en Juan capítulo 12, que las mismas obras que Jesús hizo, aún mayores las haremos nosotros. Déjeme darle la cita bien, porque ahora estoy dudando entre Juan 12 y Juan 14, creo que es Juan 14, 12, exacto. Juan 14, 12, para los que estén anotando. Las mismas obras que yo hago, ustedes las harán también y aún mayores que yo harán. ¿Por qué? Porque fluimos en la misma fe que Él fluyó. Tenemos la misma clase de fe que Él tuvo. Y esa fe está colocada en Cristo, en su obediencia perfecta, en su obra completa a favor de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Venga conmigo a Romanos capítulo 1, verso 12.
Romanos, perdón, Romanos capítulo 1, verso 12. Dice así, leemos el 11 también. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados, escuche bien, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Quién está escribiendo esto? Pablo, el apóstol Pablo, lo dice el verso 1, no hace falta inventar nada, ¿eh? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo, que predicó al mundo conocido en aquella época. El apóstol Pablo, que fue usado por Dios para establecer la iglesia en diferentes ciudades y naciones, que sufrió por causa del Evangelio. El apóstol Pablo, que estuvo ante reyes, ante personas, gobernantes, predicando el Evangelio. Ese apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia en Roma y les dice una fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo en ningún momento dice yo tengo más fe que vosotros. El apóstol Pablo no dice yo voy a ir a veros para comunicaros un don espiritual porque hay una fe que yo tengo que vosotros no tenéis. Y como hay una fe que yo tengo que no la tenéis vosotros y yo tengo una fe superior, entonces voy a veros para que tengáis, para que recibáis de mí. ¿No está diciendo eso? El apóstol Pablo dice la fe que nos es común a vosotros y a mí. A la gente que está en Roma, a la iglesia que está en Roma, que posiblemente algunos, no según el punto de vista de ciertas personas, no andarían del todo ahí derechitos. No andarían en una santidad como algunos dirían, ¿no? Pero a ellos, a la iglesia en Roma les dice, la misma fe que yo tengo es común con la fe que vosotros tenéis. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No hay diferencia. La fe que a mí me ha sido dada por gracia, dice el apóstol Pablo, es la misma fe que a vosotros se os ha dado por gracia. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Usted puede abrazar esta verdad, amado, amada? Todos en el cuerpo de Cristo tenemos exactamente la misma fe. Por eso que, como veremos más adelante, pero ya lo hemos dicho en más de una ocasión, no se trata de la cantidad de fe, se trata de aprender a usarla. Porque de nada sirve tener un martillo y seguir clavando clavos a puñetazos. Nos haremos daño, tardaremos más, perderemos tiempo y esfuerzo y dinero y tendremos que ir al médico al final. Si yo sigo clavando clavos a puñetazos teniendo un buen martillo. La fe es una herramienta que debe ser usada. Amén. Pero debemos aprender a usar la fe correctamente. Debemos aprender a usar fe de una manera efectiva, porque la fe ya es efectiva. Aleluya. Ahora, Romanos capítulo 10, vamos a ver esto para ir desarrollando. Romanos capítulo 10, verso 17. Yo le pido por favor que permitamos que Dios nos enseñe. No sé qué es lo que usted ha aprendido de fe hasta ahora. Yo le pido que vamos a dejarnos enseñar por Dios. Porque a lo mejor vamos a hablar conceptos que chocan con cosas que quizá hemos aprendido. Pero necesitamos dejar a un lado los conceptos equivocados para poder permitir que la palabra nos hable, nos enseñe y nos transforme la vida. Podamos permitir que la palabra renueve nuestro entendimiento que nos lleva a esa transformación en nuestra alma. Recuerde que el propio Jesús dijo, vosotros estáis invalidando la palabra con vuestras tradiciones. Hay tradiciones que se han establecido en nuestra mente. Hay tradiciones que se han establecido en nuestra forma de pensar como fortalezas arraigadas por años que debemos permitir que la palabra venga y las derribe. Es necesario que la palabra derribe esas fortalezas
de tradiciones, de conceptos mal enseñados respecto a la fe. Romanos capítulo 10, tenemos un verso que es muy conocido y quiero que volvamos a ver esto detenidamente. Dice el verso 17, estamos hablando de la clase de fe que tenemos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Déjeme decirle que la Reina Valera 60 es, si no la única, no quiero ahora arriesgarme a decir la única, pero yo creo que es la única, que utiliza la expresión la palabra de Dios. Realmente todas las demás versiones y el original en griego dice la palabra de Cristo. No dice la palabra de Dios. Usted en su móvil, en su tablet, seguro que tiene aplicaciones de Biblias y usted puede ver diferentes versiones. Ok, analícelas. Yo creo que es la única, pero repito, no quiero pillarme los dedos con ese asunto, porque no recuerdo si la Biblia de las Américas lo dice así, pero es de las únicas que dice la palabra de Dios. Todas las demás versiones dicen así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo, por la palabra del Evangelio. Ahora, ¿por qué la palabra de Cristo? Porque todo este capítulo nos está hablando acerca de salvación. Y nosotros necesitamos entender, amados, que esta fe que se nos habla, porque en realidad lo que dice el original es que la fe es por el oír, pero el original dice que la fe viene por el oír. Fe viene a nosotros por el oír. Ahora, uno de los conceptos equivocados que se ha enseñado, porque no hay un respaldo bíblico para eso, no hay un respaldo bíblico para eso, es que cada vez que escuchamos la palabra fe viene a nosotros. No hay un respaldo bíblico, en ninguna parte de la Biblia dice que eso sea así. De hecho, solo tenemos este verso y no podemos establecer una doctrina en un solo verso. No debemos establecer una doctrina en un solo verso. Entonces, si no hay más testigos que me aseguren eso, yo necesito ver de qué está hablando aquí. Y aquí está hablando que la fe inicial para salvación viene a nosotros por causa de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Es decir, cuando nosotros nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo ahora, alguien quizá puede decir, wow, Kenneth, no me digas que no estoy recibiendo fe. Deme un minutito, por favor, no se me vaya, no apague el televisor, no se me vaya, no cambie de canal. Escúcheme bien, cuando nosotros ahora estamos escuchando la palabra, cuando yo me siento a oír la palabra, fe no viene porque fe ya la tengo. Lo que hace la palabra es que esa palabra que viene, esa palabra que oigo del Evangelio, obviamente va a conectarse con la fe que me ha sido dada. Esa palabra que viene va a provocar que algo se levante en mí, porque hay una fe que está en mí, que se conecta, que se levanta cuando la palabra viene. Pero amados, entendamos esto, el trabajo principal de la palabra no es darme fe. Estoy hablando de las personas que ya estamos en Cristo, porque ahora vamos a ver este contexto. Hablando de las personas que ya estamos en Cristo, el trabajo principal de la palabra no es darme fe, porque ya tengo una fe completa. Ya tengo una fe perfecta. El trabajo principal de la palabra es renovar mi entendimiento, anular la duda y la incredulidad en mi mente. Derribar las fortalezas mentales. Ese es el trabajo principal de la palabra. El trabajo principal de la palabra viene para que mi alma sea transformada. Es decir, el enfoque principal de la palabra para aquellos que estamos en Cristo es la salvación de nuestra alma. Gloria a Dios. Qué importante es que entendamos esto. Oro a Dios para que lo podamos estar entendiendo, amados. Repito. El enfoque, el trabajo principal de la palabra para aquellos que estamos en Cristo es la salvación de nuestra alma, no es darnos fe. No es darnos fe, porque ya tenemos fe. Ahora alguien puede decir, no, Kenneth, pero tú acabas de leer que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Sí, claro que sí. Vamos a ver el contexto. Amados, acompáñenme al contexto. Ya hace más de un año que hicimos... que comenzamos aquel curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras, con el que volveremos. Esto es una promesa que dejo sobre la mesa, una promesa que dejo encima de la mesa. Volveremos con ese, porque hay temas que me están proponiendo, preguntas que me están haciendo algunos de ustedes, y que creo que es necesario tener más clases de cómo interpretar correctamente las Escrituras. Pero vamos a ver el contexto, porque en ese curso hablábamos la importancia de tener en cuenta el contexto de lo que leemos, el contexto cercano y el contexto más
lejano. Ahora, el contexto, verso 5, por ejemplo, para que veamos, repito. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Escuche bien ahora. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Escuche bien, esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora escuche cuál es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Serás salvo. Un momento, ¿a quién le predicamos esta palabra de fe? ¿A los salvos o a los no salvos? ¿A quién se le dice, si tú haces esto, serás salvo? ¿A quién le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿A alguien salvo o a alguien que no era salvo? No era salvo el carcelero de Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dijo. Lo dice él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice claramente, cree en el Señor. Esa es la palabra de fe que predicamos. Palabra de fe que predicamos. ¿Por qué la palabra de fe que predicamos? Porque la fe comienza en la persona cuando el evangelio es predicado a la persona. Cuando la persona escucha el evangelio de Jesucristo, una fe inicial viene a la persona. Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y entonces dice, pues la Escritura dice, verso 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aleluya. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nuevamente lo dice. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces dice, ahora yo pregunto, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se dan cuenta la importancia del contexto? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Aleluya. El Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, el Evangelio. Cuando usted y yo escuchamos el Evangelio por primera vez, fe vino a nosotros. Amados, nadie puede creer en Jesús como el Señor de su vida si Dios no coloca fe en Él para ello. Claro. Y para que la fe sea colocada en la persona, para que pueda creer, es necesario que escuche el Evangelio. Que el Evangelio le sea predicado. Entienda, por favor, que utilizo el verbo escuchar, pero me refiero que el Evangelio le sea predicado. Obviamente sabemos que, lamentablemente, hay personas sordas, pero también se les predica el Evangelio. Que el Evangelio se les predique. Cuando el Evangelio es predicado, ¡pum!, fe viene. Y esa fe que viene para creer en Jesús, esa fe que viene para creer en el Evangelio, es la fe que permanece en nosotros, y esa fe ya es invariable. Ya no muta, ni crece, ni se desarrolla, porque es una fe perfecta. Pero ahora que usted ya está en Cristo por la gracia de Dios, que estamos en Cristo por la gracia de Dios, y usted se ha sentado a escuchar la palabra, y alguien puede decir, bueno, Kenneth, ya que me dices eso, entonces ya no necesito escuchar. No, ese es el error. Pero si vamos a escuchar la palabra, vamos a hacerlo bien. No digamos, no proclamemos a los cuatro vientos, amén, hermano, usted viene a la iglesia, usted viene a la reunión y cada vez que escucha la palabra, ¡pum!, fe viene a su vida. No es así. No es así. No hay más fe en cada predicación. Porque el principal trabajo de la palabra para el que está en Cristo no es darle fe, es transformar su alma, es salvar su alma, es renovar su entendimiento.
Ese es el principal trabajo. ¿Y por qué, Kenneth? Porque usted no necesita más fe, pero sí necesita la salvación de su alma. No necesitamos más fe, pero necesitamos experimentar una transformación en nuestra alma. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos permitir que fortalezas caigan para que seamos efectivos a la hora de usar fe. Para que seamos efectivos nosotros a la hora de usar fe, porque la fe que tenemos ya es efectiva. Entonces, no pensemos que yo me siento a oír la palabra y ¡pum!, fe viene. No. Lo que sí pasa es que la incredulidad sí se va. La duda sí se va. El temor sí se van. Las preocupaciones sí se van. Y entonces resurge la fe que ya tiene. Porque la palabra que escucha sí conecta con la fe que usted tiene. Porque la fe que tenemos debe estar conectada con la palabra de Cristo. La fe que tenemos no es para que esté en cualquier lugar. No, necesita un punto de conexión. Es como un enchufe. Usted sabe dónde tiene que colocar el enchufe. ¿Cierto? Sí. Usted sabe dónde tiene... Usted no puede enchufarse el enchufe, valga la redundancia, en la oreja. Usted puede meterse aquí, ¡pum!, voy a cargar el móvil. Y se lo coloca aquí. A ver si carga. No. Aquí no se trata de decir, yo estoy sano porque me gusta decir que estoy sano. No, yo necesito una conexión. Mi fe necesita una conexión. ¿Cuál es la conexión? La palabra escrita. Amén. La palabra oída. Por eso que no decimos, no, es que yo tengo fe para atracar un banco, porque no hay palabra que respalde eso. Claro. Pero sí puedo decir, por las llagas de Jesús he sido sanado, porque sí hay palabra que respalda eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ir avanzando. Oro a Dios para que esto haya quedado claro. Mi esposa me va a decir si está quedando claro. Y les pido a ustedes que si tienen algún comentario o no ha quedado claro, que por favor. Mira, ella dice, ay, mi vaca sagrada. Vaca sagrada. Primera de Juan, capítulo 5. Dice así. Bueno, yo es que estoy en Primera de Pedro, entonces no estamos bien. Primera de Juan, capítulo 5, ahora sí. Verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Fe en quién? Fe en Cristo. Mundo como sistema. Recuérdelo, por favor. Mundo como sistema. Esta es la fe que ha vencido un sistema. Amados, yo sé que en el mundo, repito, como sistema, podemos tener persecución, podemos atravesar circunstancias adversas, problemas, etc., etc., yo lo sé. Pero independientemente de eso, debemos entender algo. El sistema del mundo siempre será inferior al reino de Dios. Siempre. Siempre. Y el problema a veces es que la Iglesia ha sucumbido al sistema del mundo porque no ha entendido su posición de reino que tiene. No ha entendido la autoridad que se le ha delegado a la Iglesia. Entonces, lamentablemente, han sucumbido a un sistema errado y un sistema equivocado como es el sistema del mundo. Pero una iglesia entendida, una iglesia que recibe un entendimiento correcto, no va a sucumbir a ese sistema. No va a vivir bajo ese sistema, sino que va a entender que hay una fe que se nos ha dado, que es la fe en Cristo, que ha vencido ese sistema. Amados, el sistema del mundo no tiene por qué dominarnos, porque hay una fe que está por encima de ese sistema. Ahora no debemos ser sometidos por el sistema del mundo, ahora debemos vivir voluntariamente bajo el gobierno de Cristo en nuestras vidas, por causa de la fe de Dios en nosotros. Por eso es que decimos, ya hay ataduras que ya no nos corresponden. Hay vicios que no debemos seguir teniendo.
Pero no es que los dejamos porque si no, no voy a ser salvo. No. Es porque simplemente ya nos hemos desligado totalmente de ese sistema derrotado del mundo y ahora vivo bajo el gobierno de Cristo en mi vida. Aleluya. Por eso el vicio del tabaco no tiene dominio sobre mí porque estoy gobernado por Cristo. El vicio del alcohol no tiene dominio sobre mí porque estoy gobernado por Cristo. El vicio de la pornografía no tiene dominio sobre mí porque estoy gobernado por Cristo. El vicio de mentir no tiene dominio sobre mí porque estoy gobernado por Cristo. No necesito mentir cuando entiendo el señorío de Cristo sobre mi vida. Dependo del sistema del reino. Entiendo la cultura del reino. Crezco en el conocimiento de este sistema, de este reino, de esta cultura por medio de la fe en Cristo. Ahora fíjese, esta fe en Cristo, por causa de haber nacido de Dios, obviamente es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Por qué? Porque la misma victoria que Jesús obtuvo es la victoria que usted y yo tenemos en Él. La victoria que Él tuvo, la victoria que Él tiene hoy, es la que usted y yo tenemos en Él. Usted no es una persona sin victoria, usted y yo ya estamos en plena victoria, gloria sea Dios. Y disfrutamos de esa victoria por medio de la fe, aleluya. Gloria a Dios. Así es. Entonces la fe que se nos ha dado es una fe de alta calidad, porque es la fe de Dios. Recordemos, no estamos hablando de una fe propia, es la fe de Dios en nosotros. La fe que se nos ha dado es una fe de alta calidad, es una fe completa, es una fe absoluta. Y yo necesito entender que esa fe obra o produce resultados porque es la fe de Dios en mí. Y yo debo ser efectivo. Venga conmigo a Filemón. Aleluya, Dios es bueno. Amén. Perdón. Filemón, verso 6. Dice así. Bueno, nuevamente vamos a leer algún verso antes. Esto para que los que anotan, esto es terrible, ¿no? Porque ponen Filemón 6 y luego dice el predicador. No, vamos a leer del 4 al 6. ¡Ay! Ahora tengo que tachar y... Del 4 al 6. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Fíjese qué interesante, dice, oigo del amor y de la fe que tienes. Antes decíamos que, y me he olvidado decirlo, perdónenme, pero cuando oímos el Evangelio, la fe viene a nosotros. En Hechos, usted tiene varios ejemplos de eso, para que pueda corroborarlo y usted pueda estudiarlo y ver que es así. Por ejemplo, recuerden ese paralítico que Pablo sana, o que Dios sana a través de Pablo, que dice la Biblia que Pablo estaba predicando el Evangelio. Y que luego Pablo dice que lo miró y viendo que había fe en él para ser sano. ¿Por qué había fe en él para ser sano? Porque había escuchado el Evangelio. La fe viene cuando el Evangelio es predicado. Entonces dice, viendo la fe que tienes. Ahora, ¿cómo puede verse la fe? Eso lo tendremos que desarrollar también. Porque lo que vamos a ver, obviamente, ya para la parte final de la serie, es que la fe tiene acciones. Así es. Y la fe tiene una voz. ¿Cómo puede decirle Pablo viendo el amor y la fe? Porque tanto el amor como la fe se manifiestan a través de acciones. Sí. Entonces, ¿significa que el que no actúa en su fe no tiene fe? ¿O el que no actúa en la fe no tiene fe? Sí, no. Todos los que estamos en Cristo tenemos fe. Todos, ¿eh? Lo que pasa que a lo mejor no la estamos usando. Y no la estamos manifestando correctamente. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo el entendimiento correcto. Pero todo el que está en Cristo tiene fe, yo eso ya lo he dicho, y no voy a contradecir ahora eso, no, ni mucho menos. Pero una cosa es tenerla y otra cosa es usarla o manifestarla. Sí. ¿Sí? Es como el gozo. Todo el que está en Cristo tiene el gozo de Dios dentro de él, porque el gozo forma parte del fruto del Espíritu.
¿sí? Todo el que está en Cristo tiene gozo. Sin embargo, lamentablemente vemos personas en Cristo que parece que han chupado un limón amargo, ¿no? Tienen cara de haber chupado un limón todo el día. Y usted dice, ¿dónde tendrá este hombre el gozo? Tiene que tenerlo, pero no sabemos dónde. Se le ha olvidado, ¿no? Lo ha guardado en algún rincón de su vida y no ha vuelto a aparecer. Pero el gozo está. Bueno, la fe también está. Pero la fe tiene que manifestarse. Cuando recibimos el entendimiento correcto y permitimos que nuestra mente se renueve, la fe va a manifestarse y obviamente lo hará a través de palabras y a través de acciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Fíjese, para que la participación de tu fe sea eficaz. No está diciendo para que tu fe sea eficaz. La fe que tenemos es eficaz. Sí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es para que seamos eficaces a la hora de usar fe. Cuando dice la participación de tu fe, está diciendo a la hora de usar fe. Que seamos eficaces a la hora de usar la fe. Y vamos a ser eficaces a la hora de usar fe cuando recibimos el conocimiento de todo el bien que está en nosotros. Fíjese de ahí la importancia del bien que ya está en nosotros. Ahora venga conmigo a Colosenses capítulo 2, perdón. Colosenses capítulo 2. Estamos viendo varias escrituras, ¿no? ¿Me van acompañando ahí? Colosenses capítulo 2. Vamos. Que dejen un espacio en blanco. Qué graciosa. Mi esposa dice que dejen un espacio en blanco porque... Muy gracioso, sí. Colosenses capítulo 2, del 8 al 10. Y vamos a leer el 10, pero vamos a leer del 8 al 10. Por eso he tardado más en decirlo, porque estaba... Sí, totalmente. Dios es bueno. Mirad que nadie os engañe, por medio de, escuche bien, filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amados, estamos aquí para predicar a Cristo. No estamos aquí para predicar tradiciones, ni para predicar filosofías o huecas sutilezas, sino que estamos aquí para predicar a Cristo. Hay cosas, como decía, que lamentablemente no encajan con lo que nos han podido enseñar antes, pero necesitamos ver qué es lo que la Escritura dice. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Escuche bien, estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo, obviamente. Que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿De qué vamos a hablar ahora o nos vamos a meter más de lleno en este punto? Que tenemos una fe completa. Porque en Cristo estamos completos. ¿Qué significa que tenemos una fe completa? Vamos a responder a la pregunta, ¿puede crecer la fe? Y la respuesta rotunda es no. La fe no crece. No tenemos ningún respaldo bíblico, no tenemos ninguna base bíblica que nos diga que la fe crece. La pregunta que yo le hago, y que ya lo hemos respondido en las enseñanzas, es ¿qué clase de fe tengo? ¿Una fe completa o una fe incompleta? Yo le pregunto algo. ¿Una cosa que puede crecer es una cosa completa? No. Si todavía puede crecer, si todavía puede desarrollarse, quiere decir que no está completo. Si la fe pudiera crecer, quiere decir que no se me ha dado una fe completa. No se me ha dado una fe perfecta. La pregunta que yo hago ahora es, ¿puede Dios darme algo incompleto o algo insuficiente? No.
Si la Biblia me dice que en Cristo estoy completo, que Él es el todo en todos, que Él es el autor y el consumador de mi fe, recuerde, el que da inicio y el que da fin a mi fe, ¿puede darme Dios una fe incompleta? No. ¿Puede darme Dios una fe por gracia para que luego yo la desarrolle por obras? No. Porque otra forma, o mejor dicho, no otra forma, la forma de interpretar las Escrituras, recordémoslo, es a través de Cristo y a través de su obra completa, a través de la gracia. Podemos leer de Génesis a Apocalipsis, podemos estudiar de Génesis a Apocalipsis, debemos estudiar de Génesis a Apocalipsis, debemos leer de Génesis a Apocalipsis, pero interpretarlo siempre desde la gracia. Interpretarlo desde la persona de Jesucristo y de su obra completa. Y usted puede leer el libro de Esther y ser edificado orando para que el Espíritu Santo le revele a Cristo en el libro de Esther. Y puede leer el libro de Job y que se le revele Cristo en ese libro. Claro que sí. Todo lo que nosotros debemos leer en la Escritura, debemos interpretarlo desde la gracia. Entonces la pregunta es, ¿puede Dios darme algo por gracia para que yo luego lo desarrolle por obras? Es totalmente incongruente, es algo ilógico. Porque Dios no va a salirse de su sistema de gracia. Y lo que a mí me enseñaron es, cuando tienes una fe insuficiente, tienes que hacer crecer la fe. ¿Cómo haces crecer la fe? Lo que decíamos antes, tienes que sentarte a oír la palabra, porque cuando oyes la palabra, la fe viene. No. Y entonces, claro, cuando yo creía por algo, y yo oraba y confesaba y daba gracias a Dios, pero eso no se manifestaba, obviamente el pensamiento que se levanta en mí es, no tienes fe suficiente. Ahora trabaja para que tu fe crezca. Eso es un sistema de obras. Sí. Que es totalmente contrario al sistema de gracia. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Me ponía manos a la obra. Vamos a escuchar más predicaciones, vamos a confesar más la palabra, subrayaba más los versos. Venga, vamos a subrayar, no sé si usted lo ve, por ahí hay versos subrayados, ¿no? Subrayamos, que está bien subrayarlos, por eso los tengo subrayados, pero ahora son temáticamente. Y venga, vamos a confesar, si antes confesaba 10 versos, ahora confieso 20, y si antes escuchaba una predicación al día, ahora escucho 2, porque quiero que mi fe crezca, necesito que mi fe crezca. Ya no es que quiera, es que necesito, porque resulta que estoy creyendo por algo para lo que no tengo suficiente fe, y como no tengo suficiente fe, tengo que hacer crecer la fe. Claro. Obras. Así es. Claro, luego de ahí que digamos, es que por mi fe he logrado esto, claro. Por mi fe he logrado aquello, por mi confesión ha sido hecho, por mi confesión esto, lo otro. Claro, mi obrar, mi gloria, sí. Mi mérito. Sí. Pero tengo una buena noticia para darle hoy. La buena noticia no es que deje de escuchar la palabra. No. La buena noticia no es que deje de meditar en la palabra. La buena noticia no es que deje de subrayar versos y confesar la palabra. La buena noticia es que usted tiene una fe completa. Amén, aleluya. La buena noticia es que usted tiene una fe perfecta. La buena noticia es que usted nunca tendrá una fe insuficiente, aleluya, porque Cristo es más que suficiente en nosotros. Gracias, Padre. Por lo tanto, no vamos a tener una fe insuficiente, una fe que no alcanza, una fe que no llega, sino que siempre tenemos una fe de sobra, porque es la fe de Dios en nosotros. Ahora, quien interprete que por causa de decir estas cosas estamos diciendo que ya no meditemos en la palabra, es un error. O que ya no necesito escuchar la palabra, es un error. No estamos diciendo eso porque, repetimos, estamos en un proceso de salvación de alma. Por lo tanto, en ese proceso yo necesito la palabra. Y si quiero ser efectivo a la hora de usar fe, necesito la palabra. Pero no para hacer crecer mi fe. No para desarrollar la fe que Dios me ha dado, porque Dios me ha dado una fe perfecta, porque en Cristo estamos nosotros completos. Amén. Algo completo es algo a lo que no le falta absolutamente nada. Por eso recuerden la palabra shalom. La palabra shalom es nada roto, nada incompleto. Sí.
Es paz, sí, es paz. Pero esa paz en hebreo es nada roto, nada incompleto. Aleluya, Jesús. Qué bueno eres. Cuando nosotros vemos en las Escrituras que se saludan gracia y paz, nosotros podemos ver que por la gracia de Dios no hay nada roto y no hay nada incompleto en nosotros. Gracia y paz. El favor inmerecido de Dios ha hecho que no haya nada roto y nada incompleto en tu vida. Gloria a Dios. La sanidad ha sido completada, la provisión ha sido completada, la bendición ha sido completada. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, todo ha sido completado, la fe es completa, aleluya, Aleluya. Gloria a Dios. aleluya. Bueno es Dios. Usted puede decir, Kenneth, es que tú nunca dices Dios te bendiga, porque yo creo que ya hemos sido bendecidos en Cristo. Yo digo gracia y paz, amados, porque por la gracia no hay nada roto y nada quebrado en su vida. Aleluya. Porque por la gracia usted está completo en Él. Gloria a Dios. Usted está completa en Él. Aleluya. Y necesitamos crecer en este entendimiento cada vez más y más y más. Entonces, lamentablemente, hemos vivido bajo esa enseñanza incorrecta. Al fin y al cabo, es un engaño en nuestra forma de pensar que nos dice que no tenemos suficiente fe y que debemos hacer algo para que la fe crezca. La realidad es que usted y yo ya tenemos toda la fe que necesitamos para cada situación en nuestras vidas el resto de nuestros días. ¿Por qué? Porque tenemos la fe de Dios. Tenemos la misma fe de Dios en nosotros, tenemos la misma fe que Cristo tuvo en esta tierra, es la misma fe que usted y yo tenemos. Entonces, amados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar esta fe. Vamos a usar esta fe. Vamos a ver cómo la fe la usamos y la gracia se manifiesta. Vamos a ver cómo usamos fe, cómo actuamos en fe, cómo hablamos en fe y vemos cómo se manifiesta todo lo que se nos ha sido dado por gracia. Y que usted y yo ya lo tenemos, lo hemos leído. Todo el bien que ya está en nosotros. Todo el bien que ya nos ha sido dado. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, fe no viene cada vez que oímos la palabra. Cuando oímos la palabra, el temor sale, la duda sale, la incredulidad sale. Cuando oímos la palabra, la mente se renueva, el alma se transforma, se salva. Amados, la fe que tenemos no crece. Es una fe perfecta, es una fe completa, es la misma fe de Dios en nosotros. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra de hoy. Papá, queremos darte muchas gracias. Gracias porque tú eres bueno siempre y porque tú nos amas de forma incondicional. Gracias por el privilegio de ser enseñados por ti, porque podemos seguir creciendo en conocimiento, porque fortalezas siguen siendo derribadas en nuestra mente y podemos seguir creciendo en este conocimiento glorioso. Gracias porque en Cristo estamos completos y se nos ha dado una fe perfecta y una fe completa. A ti te damos la gloria y la honra por ello. Oramos por cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Te pedimos que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme volvemos a oír o conforme repasamos nuestras notas. Gracias, papá, porque cada uno de los que escuchan esta enseñanza crecemos en el conocimiento de cómo usar nuestra fe. Y gracias porque creemos que en los próximos días que están por venir vamos a ver la manifestación de tu gracia en diferentes áreas por medio de la fe. Vamos a usar la fe que nos has dado y vamos a ver cómo se manifiesta sanidad, cómo se manifiesta provisión, cómo se manifiesta bendición, cómo se manifiesta salvación allí donde vayamos. Gracias, papá, a ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Muy bien, amados. Oro para que esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas.
Si tienen alguna pregunta, háganla, intentaremos responderla. La semana que viene, con el favor de Dios, veremos un par de versos específicos que hablan acerca de este tema, pero que lo vamos a ver en otras versiones para que lo podamos entender mejor. Pero eso será el jueves que viene, con el favor de Dios. Gracias a todos los que se han unido a nosotros, gracias por estar ahí. De verdad que es un honor y un privilegio para nosotros poder estar en contacto con ustedes, aunque sea virtualmente. Sepan que les amamos mucho. Y recuerden, si quieren, compartan este vídeo. Si creen que puede ser de edificación para otras personas, por favor, compártanlo. Visiten el canal de YouTube, suscríbanse al canal de YouTube. Compartan el canal de YouTube, inviten a otros a que se suscriban. En principio, si no ha cambiado nada, por la gracia de Dios, somos 900 suscriptores ya, así que estamos ahí, llegando a la línea de meta de 1000. Así que gracias a todos. El domingo, si quieren, a las 6 de la tarde volveremos a estar aquí para seguir aprendiendo a reinar en vida. ¿Cómo reinamos en vida? Estamos hablando acerca de autoridad. Así que gracias a todos. Hoy han estado con nosotros Ángel y Joana. Y también de parte de mi amada esposa y de mi parte les mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias a todos. Cuídense y si quieren, el domingo nos volvemos a ver. Gracias.